La verdad es que no me lo creo, ¿eh? Soy muy bailarín, lo sé. Va a mataros. A ver, el primer pez del mundo que pueda hablar. ¿De verdad? Siluros que pueden hablar. Sinceramente, esta no es la noticia para la que estaba preparado esta mañana. Te presento al Platydoras armatulus. Cuando estos siluros se asustan o se sienten amenazados, emiten un graznido. Y es bastante divertido. A veces los siluros hacen estos ruidos cuando buscan a los de su especie. Por ejemplo, si separas a un pez de la manada, empezará a graznar. En general, a estos siluros y sus parientes no se les llama parlantes por casualidad. Muchos son capaces de emitir sonidos audibles, y lo hacen de muchas formas distintas. Por ejemplo, En verdad es bonito, ¿eh? producen un fuerte chasquido, frotando las aletas pectorales con púas sobre las escamas, y luego hacen resonar el sonido en la vejiga natatoria con la ayuda de un músculo de la parte posterior del cráneo. Y si no entiendes nada, no te sientas Pedazo de bicho, chaval. mal. Yo tampoco lo he entendido del todo. La anatomía de los peces es bastante complicada. En general, los peces son mucho más habladores de lo que se piensa. Un estudio reciente ha demostrado que a menudo se comunican mediante sonidos, una característica presente en toda la evolución de los peces. Bueno, o casi toda. Los científicos afirman que la capacidad de producir Me parece una sonidos ha alfombra. evolucionado 33 veces de forma independiente. Algunas especies llevan hablando al menos 155 millones de años, y parece que todavía tienen algo que decir. Antes, Ay, los me sonidos muero. solo se estudiaban en los peces cuyos sonidos podían ser percibidos por el oído humano, por encima de la superficie del agua. Vaya. Más tarde, un micrófono subacuático llamado hidrófono ayudó a descubrir que también es bastante ruidoso bajo el agua. Los investigadores creen que los peces hablan de todo tipo de cosas, incluida la comida y la reproducción. Utilizan los sonidos para atraer a las hembras, ahuyentar a los depredadores, proteger la comida o el territorio, y si te esfuerzas lo ¡Mira, suficiente, Dory! incluso puedes entender en qué se diferencian las voces de los peces. Los científicos han estado grabando los sonidos de varios peces durante 18 meses y han llegado a resultados muy interesantes. Este, por ejemplo, es el sonido de los Therapontidae durante el desove, una auténtica fiesta del pescado. Y esta ya es un pez Argyrosomus japonicus, y también está en época de cría. Así me suena a mí el estómago. Los científicos no han podido determinar a quién pertenecen las otras dos voces, pero aún así merece la pena escucharlas. Resulta sorprendente, por supuesto, que el estudio de las voces de los peces comenzara no hace tanto tiempo. Sin embargo, los científicos tienen algunas excusas. En primer lugar, había que inventar una técnica adecuada. Y en segundo, ¿quién podría imaginar que los peces hablan, y tan activamente que serían de interés para la ciencia? Ya ves, ¿eh? Los investigadores afirman que solo una pequeña parte del reino animal puede imitar el habla humana. Se cree que el cerebro y el aparato vocal determinan si es posible. Es decir, tienes que ser lo suficientemente inteligente como para hacer sonidos humanos. No puedes esperar que unos ratones hablen de repente en perfecto inglés. Pero las focas sí. Una foca llamada Hoover era particularmente buena en ello. Vivía en el acuario de Nueva Inglaterra, ¿Qué en Boston, dice? y se le considera el primer mamífero del mundo al que se ha adiestrado para imitar el habla humana. Wow. La madre de Hoover murió, pero la gente consiguió salvar a la foca y, como resultado, creció en una familia humana normal. En algún momento, Hoover empezó a imitar el acento de su maestro y a pronunciar las frases más características. Cuando la foca se hizo mayor, tuvo que ser entregada al acuario de Boston, donde los científicos finalmente se interesaron por su talento. Hola, Darío, ¿cómo estás? Aquí estamos viendo a ver si habla o no la foca. Estoy, vamos, con la curiosidad. Hoover era conocido por ser capaz de decir frases como "ven aquí", "fuera de aquí" y "hola, ¿qué tal?". Los científicos se preguntaban cómo podía imitar el habla humana. Consiguieron establecer que la foca habla mejor que los loros y que Hoover era especialmente habladora durante los periodos de cría.
Probablemente utilizó sus conocimientos del lenguaje humano con fines publicitarios. Por aquel entonces, en la década de 1970, aún no estaba claro de qué eran capaces ¡Ay, por las focas. favor! Solo décadas más tarde, Me los muero. científicos empezaron por fin a comprenderlo. Por ejemplo, se dieron cuenta de que si se aumenta el nivel de ruido cerca de las focas jóvenes, éstas empiezan a levantar la voz, igual que los humanos. Estos resultados apuntan a la posibilidad de que las focas tengan conexiones entre el cerebro y la laringe. Hasta ahora, estas conexiones solo se han encontrado en humanos. Otro estudio confirma la asombrosa capacidad de las focas para copiar el habla humana. De hecho, son capaces de aprender y repetir muchos de los sonidos complejos que subyacen al habla humana. Y no se trata solo de pronunciar vocales claras, una habilidad que muchos de nuestros parientes primates más cercanos son ¡Qué incapaces cosas, de lograr. eh! Las focas también pueden cantar las primeras notas de las melodías. El tema musical de Star Wars, por ejemplo. Las focas poseen una rara combinación de Eso no está características muy que claro, muchas ¿eh? otras criaturas no tienen, Qué incluida frío una hace ventaja hoy, anatómica macho. clave. Una laringe o aparato vocal muy similar al nuestro, el humano. Aún no está claro por qué son las focas las que tienen una capacidad tan excepcional y no cualquier otra persona. Quizá tenga algo que ver con su dinámica estructura social. ¿Quién más puede hablar como un humano? Orcas, por supuesto. A veces pienso que las orcas pueden hacer cualquier cosa, si quieren, claro. Un equipo internacional de investigadores que trabaja con 2 orcas en un acuario de Francia ha descubierto que las orcas son capaces de producir sonidos del habla humana, incluidas palabras como hola y adiós, así como una serie de exclamaciones. Hello? Amy? 1, 2. 1, 2, 3. Ahí se ha pedido, ¿eh? Bye bye. De esto podemos concluir que las orcas tienen la capacidad de memorizar los sonidos que oyen. Esto también explica por qué las orcas de distintas partes del planeta suenan diferente. Sí, Estas son las que se cargan a las focas, ¿no? las orcas tienen literalmente dialectos, y no es un hecho que orcas de diferentes regiones se entiendan rápidamente y sin problemas. Más bien, tendrán que pensar y preguntar otra vez, si es el caso de los animales. Al mismo tiempo, los científicos dudan mucho de que las orcas entiendan las palabras que pronuncian. Es decir, es más bien un mimetismo sin sentido. Ya No hay veo, pruebas de ya, que son ninguna súper de las orcas entienda inteligentes. el significado de la palabra hola. Esta historia me ha hecho reír de verdad. En 1984, los trabajadores de la Fundación Nacional de Mamíferos Marinos de San Diego oyeron un extraño murmullo procedente de un tanque de ballenas y delfines. Sonaba como si 2 personas hablaran a lo lejos. Es decir, que se divierten con ellas, pero luego pobrecitas. ¿No tú crees que hay algo increíble debajo del mar? Entendiendo que hay mucho que aún no se haya podido ver. Dicen que tenemos descubierto el 90% de todo lo que hay debajo del agua. O sea, yo es que tengo miedo al mar. En plan, tengo fobia. O sea, no puedo. Solo si tengo por lo menos 3 metros debajo de mí y que yo estoy haciendo así y que noto que hay espacio debajo de mí, a mí me entra algo, ¿eh? De verdad. Qué miedo. Son muy psicópatas las cabronas, ya. Ya. Hostia. Pero era imposible entender lo que decían. Las palabras se repetían una y otra vez. Así siguió hasta que un día un buzo salió del tanque y preguntó: ¿Quién me ha dicho que salga? Fue entonces cuando los guardas se dieron cuenta de que era una beluga macho llamado Nock. Sus ejercicios vocales se grabaron, y esto se prolongó durante varios años. Me recuerda lo de el cacharrito ese de música, no sé cómo se llama, que lo usan para hacer las chirigotas. Resultó que Nock hablaba tanto bajo el agua como en la superficie, espontáneamente y a la orden, solo y junto a la gente. Pero con sus hermanos, Nock no usaba el habla humana. Probablemente pensó que, de todos modos, no lo entenderían. Curiosamente, el ritmo y la amplitud de sus estallidos vocales y los intervalos entre ellos se correspondían con el habla humana, al igual que las frecuencias básicas del sonido. Eran unas octavas más graves que los sonidos habituales típicos de la especie. La beluga imitó a los humanos durante unos 4 años, pero luego alcanzó la madurez y dejó los intentos de hablar. O Nock perdió la capacidad de emitir sonidos humanos, o perdió el interés por hacerlo. Pero, ¿por qué lo hacía Nock en primer lugar? Bueno, parecía gustarle. Era un tipo dispuesto claro. a intentarlo todo.
le gustaba imitar el habla, Parece mi abuelo en fin de año, no emborrachando al pobre. observar a la gente y sus reacciones, establecer conexiones. En resumen, era una forma de que Nock tuviera una interacción interesante con otra especie. Más de 800 millones de personas en todo el mundo No tienen que para comer. comer. Ya. Qué Y lástima. como que- las belugas son capaces de tales trucos, también lo son los elefantes. Después de todo, ¿quién es uno de los animales más inteligentes del planeta? Y hemos conseguido encontrar Qué un par de bonitos son los ejemplos. elefantes, tío. Quizá el más llamativo sea un elefante llamado Koshik, que vive en el parque temático Everland, cerca de Seúl. Koshik imita el habla humana y se comunica con su cuidador. El vocabulario del elefante, sin embargo, no es muy extenso. Unas 5 palabras de las más sencillas, entre Vaya. ellas no, vale y hola. Se dice que Koshik suena bastante convincente, pero los científicos no creen que realmente entienda las palabras que dice. Probablemente es solo la onomatopeya. No está claro por qué Koshik empezó a imitar el habla humana en primer lugar, pero los biólogos cognitivos especulan que puede deberse a sus experiencias infantiles. A ver si te Koshik vas a fue el dormir único ahora. elefante que vivió en el zoo durante unos 5 años como juvenil. En una etapa importante de su desarrollo, solo interactuó con humanos. Esto pudo influir de tal manera que Koshik empezó a adaptar su vocalización, haciéndola más humana. A mí me gusta ver documentales, pero si me encuentro un bicho me muero. La lógica es muy sencilla. Si emites los mismos sonidos que los demás miembros de tu grupo, encajas mejor en él. Es similar en otras especies que son capaces de imitar el habla de otras personas. Es una pena que Steve y yo no sepamos coreano, así que no podemos evaluar hasta qué punto el habla del elefante Claro. se parece al habla humana. Pero si entiendes coreano, publica en los comentarios cómo va la pronunciación de Koshik. También había otro elefante que podía utilizar en cierto modo el habla humana con sentido. Batir, que así se llamaba el animal. Ay, me quema mucha penita ver a los elefantes ahí, de verdad. Vivía en un zoo de Kazajstán, en la Unión Soviética, y tenía un vocabulario de más de 20 frases. Por ejemplo, el elefante podía pedir agua y comida a los cuidadores, así como elogiarse o regañarse a sí mismo. Al parecer, como extra, Batir imitaba diversos sonidos, como ladridos de perros, silbidos y chirridos de goma. Estas habilidades pronto atrajeron la atención de los medios de comunicación, y las grabaciones de Batir llegaron a la radio y la televisión. El caso del elefante parlante kazajo también se ha incluido en varios libros sobre comportamiento animal y en las actas de varios congresos científicos. Pero hay un gran pero. Las habilidades de Batir nunca han sido realmente investigadas por los científicos. Por lo tanto, es muy probable que la gente solo tuviera ilusiones, y Batir no fuera realmente capaz de hablar como humanos. Claro. Solo aprendió a repetir sonidos graciosos. Bueno, mientras haya animales que imiten el habla humana, o tal vez incluso hablen lenguas humanas, tenían que haber animales que te insultaran. Quizá recuerdes la historia de los Ah, loros. los del zoo que loros. Los aprendieron loros son, algunas vamos. palabrotas y las utilizaron con tanto éxito que hubo que apartarlos de los visitantes. Pero aquí tenemos una historia muy diferente. Y su héroe es un pato amizclero, un macho llamado Ripper. Ripper creció en cautividad en la reserva de Titpimbilla, y una vez consiguió ser grabado haciendo el ruido de portazos y también pronunciando la frase Wow. "maldito tonto". Los investigadores creen que se trata de una frase que Ripper probablemente ha oído decir a su cuidador en varias ocasiones. No están seguros de la edad que tenía el pájaro cuando Qué pronunció la frase bonito. por primera vez, pero en el momento de la grabación, Ripper Hacen ¡joputa, joputa! ya tenía 4 años y decía palabrotas de forma similar a la humana durante los agresivos juegos de apareamiento. Es posible, por cierto, que el cuidador estuviera diciendo al pato, "aquí tienes tu maldita comida", y Ripper estuviera repitiendo exactamente la palabra comida en lugar de tonto. Pero es imposible entender exactamente lo que quería decir el pájaro, sobre todo porque las Qué asco los cuidadores maltratadores, tío. grabaciones se hicieron hace más de 30 años. Alarma para despertar, ¿no? ¡Joputa, joputa! Pero Ripper no es el único ejemplo de pato parlante de esta especie. En 2000, otro pato amizclero fue visto en la misma reserva. Ay, qué cosa más imitando bonita. Otra especie de pato. Ay, parece Puede un que no pez. parezca gran cosa porque no dejan de ser palabras de pájaro, pero no creo que a los propios patos les importe mucho a quién imitar. Para ellos no son más que sonidos incomprensibles que emiten otros animales. En realidad no pensamos en lo Ay, que qué decimos cosita. cuando elogiamos a los gatos. También se sabe que otros patos amizcleros, ya en el Reino Unido, utilizan la imitación de sonidos, reproduciendo la tos de un guardián y el chirrido de un torniquete. Hasta luego. Buen vídeo, ¿no? Está muy bien.